con nosotros el diputado provincial Maximiliano Puyaro, que me animo a decir es uno de los legisladores que más ha estudiado este tema, por lo menos ha visto que en realidad es un problema muy pero muy serio en nuestro país y que uno confía en no convertirse en Colombia, ¿no? Pero lamentablemente hay pasos que se están dando en nuestro país y en nuestra provincia donde lamentablemente uno ve con preocupación qué es lo que está pasando. ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ajá. Bueno, ¿cuándo usted comienza o cuándo comienza a detectarse ese fenómeno? Si ustedes lo tienen más o menos ubicados en la historia. Bueno, la verdad que creo que el fenómeno del narcotráfico sorprende mucho la política en la República Argentina. No porque la política haya sido parte de este negocio, sino porque tal vez por miedo miró para otro lado y el narcotráfico avanzó. No lo veo como un problema. Lo veo como un problema lejano. Sí, probablemente. Nosotros, mire, cuando yo me fui a estudiar en el año 95 a la ciudad de Rosario, en mi pueblo, no veíamos como un problema el consumo de estupefacientes. Años después, cuando volví, o creíamos que era un problema de las grandes ciudades, tal vez de la ciudad de Santa Fe, de Rosario, de Venado Tuerto, del conurbano bonaerense. Cuando volví años después, ya vimos que el consumo de estupefacientes había perforado también los espacios territoriales, los espacios socioeconómicos y los espacios socioeducativos, con lo cual nos dimos cuenta que el narcotráfico y el consumo de estupefacientes eran un problema de todos. Ajá. Y en el sur fundamentalmente, ¿cómo comienza a detectarse? Es decir, ¿es producto también de una situación social? Es decir, ¿el microemprendimiento pasa a ser parte de la cadena del narcotráfico? ¿El microemprendimiento familiar, casero o no? Bueno, el tema es mucho más pesado de lo que uno cree. No, bueno, nosotros tuvimos carteles instalados en el sur de la provincia de Santa Fe que operaban con mucha impunidad en nuestra región, que parecía increíble, pero los personajes que hacía 6 años antes de ser detenidos trabajaban en un semillero hombreando bolsas, vivían en una mansión y tenían un serpentario al interior de esa mansión. Y eso en el plazo de 6 o 7 años en una ciudad de 10.000 habitantes como es Villa Cañas. Eso era sumamente grave porque era la impunidad manifiesta, era la ausencia del Estado manifiesta en la operación narcocriminal que tenían algunos actores. Ahora, ustedes eso, digo, ustedes porque usted y un senador, el senador General López, lo denunciaron con nombre y apellido en el recinto de la Cámara, una actitud, digamos, en principio valiente, porque decir con nombre y apellido, estos son narcotraficantes. Estos son narcotraficantes y son impunes en la provincia, digamos, fue una osadía. Bueno, realmente estábamos desbordados por la situación, porque en reiteradas oportunidades habíamos hablado en ese momento con quien era jefe de drogas de nuestro departamento, con las autoridades del Ministerio de Seguridad, y más allá de que veíamos la voluntad de ocuparse, lamentablemente no sucedía nada. También tenemos que tener en cuenta el rol de la justicia federal en esto. En el sur de la provincia de Santa Fe tenemos 2 jueces federales y 3 fiscales federales para 2 millones de personas, con un delito que se ramificó en todos los pueblos y en todos los barrios al menos de nuestra región. Ahora, ¿qué pasa, diputado, cuando la policía es parte del problema? Porque puede haber un ejército de jueces, pero ¿qué es lo que pasa cuando la policía es parte del problema? Bueno, y de hecho era parte del problema, porque en el... ¿Por qué? Porque está hablando en pasado permanente. Claro, digamos, era parte del problema. Entonces, digo, Dije, porque estábamos hablando de las situaciones que teníamos en el sur de la provincia de Santa Fe. Sí. No digo que en este momento no lo sea, es probable. La semana pasada descubrimos que se procesaron 6 policías de una comisaría de Rosario por connivencia con el delito y por extorsión. Digo, la policía es parte de la solución, pero también, por supuesto, es parte del problema. También vale decir una cosa, la mayoría de los policías, la mayoría son buena gente que trabaja para honrar su uniforme. Lamentablemente hay bandas enquistadas que operan al interior de la policía y que tienen connivencia con el delito. Y reconocer este problema es tener ganas de resolver este problema, no ocultarlo. Ahora, esto también supone una cadena de impunidad previa, porque, es decir, si acá hay cocinas de cocaína es porque se traen los precursores, se trae la hoja, se trae todo y se fabrica, ¿o no? Por supuesto. Es decir, acá hay
Tal vez el sur haya sido algún centro neurálgico para la distribución y confección, pero hay una cadena de impunidad previa. Bueno, para explicar lo que sucede en el sur, a mi criterio, en el sur de la provincia de Santa Fe, sí. Argentina es el tercer país exportador de cocaína del mundo, y esto dicho por Naciones Unidas. Claro. No es que lo decimos detectado nosotros. En los aeropuertos. Exactamente, y esos datos salen de las incautaciones en destino, no en origen ni siquiera, porque el Estado Nacional no informa las incautaciones en origen, es decir, una persona que está transportando droga desde un puerto o de un aeropuerto desde la República Argentina. Esto es los barcos o los aviones que llegan con droga a países fundamentalmente europeos. Tercer país exportador de cocaína. ¿Por qué? Primero, porque no tenemos controles fronterizos, nuestras fronteras están absolutamente pinchadas, no tenemos una frontera radarizada, no tenemos gendarmes en las fronteras. En segundo término, no tenemos controles en rutas y en ríos, que son canales fluviales y terrestres que se transporta la pasta base. No tenemos controles de los precursores químicos, o durante mucho tiempo no los tuvimos. Usted fíjese que Graneros, el titular del Cedronar anterior de Rafael Bielsa, está procesado por haber exportado 41 toneladas de efedrina a México, no él. Sí, pero se presume que él no podía desconocer esas operaciones. ¿Sabe cuánta efedrina necesita la República Argentina para la industria farmacológica? 156 kilos. ¿Sabe cuántos se importaban algunos años a la República Argentina? 19.000 kilos. Cuando asumió Graneros, se importaban 3.000 kilos. Cuando en el 2008, antes del triple crimen de Forza, Viña y Ferroni, se llegaron a importar 19.000 kilos. Y se exportaron 41 toneladas, 41.000 kilos, en un negocio millonario. Claro, para que se entienda, los precursores químicos... Digo, donde había una pata en Rosario, porque estaba todo el tema Segovia también en Rosario. Bueno, claro, pero la efedrina produce estupefacientes sintéticos, fundamentalmente. Sí. Y para que usted... ¿Por qué no sucede lo que nos sucede a la ciudad de Rosario? No solo por la connivencia que puede haber con algunos sectores de la Fuerza de Seguridad o con alguna parte de la Fuerza de Seguridad. Tenemos 24 puertos en la provincia de Santa Fe, 20 puertos privados y 4 puertos públicos en nuestra provincia. Eso indudablemente hace que sea sin control. Lo dice la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación fiscaliza el puerto de San Lorenzo, el puerto de Rosario y el puerto de Campana, y dice 4 cosas. Primero, que los escáneres de estos puertos no distinguen el material orgánico del material inorgánico. Recuerde usted ese cargamento de calamares que llegó a Marruecos y era cocaína de máxima pureza, salió de Campana. Que las balanzas de precisión no están homologadas por el INTI de estos 3 puertos, con lo cual puede empezar un pesaje que no es el que están diciendo, más o menos. Las empresas que exportan cargas químicas o cargas tóxicas, en lugar de que el Estado les haga una muestra para ver lo que están exportando, son ellas mismas las que una vez por semana le llevan una muestra al Estado de lo que dicen que están exportando. Entonces digo, con estos tan bajos controles, es absolutamente imposible que no nos suceda lo que nos sucede a la República Argentina, que sea un país que haya dejado de ser un país de paso para que sea un país de producción y de exportación de cocaína. Ahora, más allá del control de lo que es la mercadería para el narcotráfico, que es obviamente la droga, ahora se ha pasado a otra instancia, porque que se produzcan muertes, crímenes, ajusticiamiento. El propio gobernador de la provincia ha sido baleado en su casa, ya habla de otra cosa, ¿o no? Sí, totalmente. ¿Sí? La gravedad institucional del cuando lo balean al gobernador, igual que las amenazas que recibió el ministro Lamberto en su momento. Usted también, ¿no? Sí, yo por un narcotraficante, esas fueron anónimas, no se saben. Yo por un narcotraficante que denuncié en sede penal, bueno, por amenazas, y que anteriormente lo denuncié por narcotraficante, que hoy está preso, vinculado al caso Toñol y Carlos Andrés Ascaín, hoy está preso en Devoto. Cuando sale en un hecho tragicómico, que con 2 kilos de drogas que habían sido incautados en su auto, se transforman a los juzgados federales en azúcar, ustedes lo recordarán, sí. Sale en libertad, y creo que para demostrar su impunidad, porque no solo había logrado salir de la cárcel, sino transformar exactamente, porque además la policía en ese momento le habían hecho los reactivos químicos, desde su red social Facebook me amenaza en mi muro de Facebook, que tengo mucha gente que interactúa en Facebook. Yo creo que para demostrar la impunidad, no solo para amedrentar. Bueno, pero el ataque al gobernador creo que fue un ataque a las instituciones de la democracia de la provincia de Santa Fe, no fue a la figura de Antonio Bonfatti. Pero indudablemente es grave lo que está sucediendo en la ciudad de Rosario,
y a la República Argentina, pero lo estamos viviendo de cerca en la ciudad de Rosario. Ahora, ¿la batalla hasta ahora está perdida o no? Bueno, yo creo que estamos a tiempo. Si la política, yo creo que si la política reacciona y se pone a trabajar en un plan, en un programa común, en donde por supuesto lo fije el Estado Nacional, que es quien debe controlar y debe guiar a los estados provinciales, pero en coordinación con los estados provinciales, sin que los estados provinciales nos saquemos la responsabilidad, creo que podemos pelear en serio contra el narcotráfico, pero necesitamos leyes. Ahora, por ejemplo, extinción de dominio. ¿Por qué se instalan los carteles narcocriminales en la República Argentina? No solo porque pueden operar, sino porque los bienes que consiguen los dueños de los carteles, los dueños del negocio, los narcotraficantes en serio, no los búnker, los pibes que están en los búnker vendiendo droga, los bienes a la República Argentina no se los pueden sacar, porque no tenemos leyes como tiene México, como tiene Colombia, que además de meterlos presos a través de un juicio penal, el Estado, cuando hay condena en primera instancia, avanza sobre los bienes a través de un juicio civil que le hacen al narcotraficante poder explicar los bienes que tiene. Si no los puede explicar, pasan a ser patrimonio del Estado. Ejemplo, la hacienda Nápoles de Pablo Escobar Gaviria hoy es parte del patrimonio del Estado colombiano, y eso es central para golpear en lo económico a las redes narcocriminales. Y eso está en la Cámara de Diputados de la Nación parado. Nosotros le presentamos ese proyecto porque es legislación de fondo, lo armamos está en la Cámara de Diputados con nuestros colaboradores, y lo presentó el diputado Ricardo Alfonsín y el diputado Manuel Garrido, y lamentablemente hasta el momento no avanzó, pero es central. Leyes de ese tipo son centrales.